Vamos a considerar el capítulo 4, versículos 15 al 18 como versículos clave. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15 al 18. Vamos a estar todo, hermano, puestos sobre nuestros pies en reverencia a la palabra. Poderoso el que vive y reina. Estos son los versos clave para así empezar con este corto estudio. Poderoso el que vive. Cuando lo encuentre me responde con un fuerte amén. Amén. Dice la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. Pueden sentarse en esta hora. Poderosas esas palabras de Dios. Así que en esta hora vamos a explicar brevemente lo que es el rapto pretribulacionista, y explicaremos las diferentes posturas que se enseñan, las cuales no son bíblicas. Y yo quiero decirle que si nosotros como iglesia creemos en el rapto o en el arrebatamiento antes de la tribulación, es porque la Biblia lo respalda. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos que ser bíblicos, que tenemos que creer en un solo fundamento, que es la palabra, es el fundamento del creyente. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a explicar hoy está basado en la palabra. Y quiero decirle que hay otros puntos que se enseñan acerca del arrebatamiento, pero muchos enseñan que esto es bíblico, pero lamentablemente están torciendo la palabra. ¿Por qué? Porque las doctrinas no nacen, no todas, pero muchas de las doctrinas no nacen de sueño, revelación. Algunas que sí, pero hay otras doctrinas que nacen cuando se tuercen la misma escritura. Y entre ellos podemos ver, para mencionar alguna, lo que es los testigos de Jehová, esa doctrina de demonios, que nació de la escritura, la torcieron y luego le añadieron revelaciones para darle peso a esa doctrina falsa. Y así sucesivamente lo podemos ver en otras doctrinas como el calvinismo, entre otras. Y así pasa en cuestión de las cosas del fin. La doctrina del arrebatamiento antes de la tribulación es algo bíblico, pero muchas personas que lamentablemente no viven o no quieren entender este punto bíblico y doctrinal, tuercen la palabra y sacan otros puntos, otras posturas. Y cuando hablamos de postura, estamos hablando básicamente de opiniones. Y aquí tenemos que entender que lo que prevalece es la palabra de Dios. Por lo tanto, yo mencionaré las demás posturas, opiniones que se hablan acerca del arrebatamiento, y demostraré por qué esas posturas están mal. Y número uno, vamos a empezar con el arrebatamiento de la iglesia post-tribulacional, que es la postura más enseñada, por lo menos en el ámbito, o una de las más enseñadas en el ámbito de los presbiterianos, bautistas. Los adventistas específicamente creen esto, en que los adventistas no son básicamente una rama cristiana, pero lo que es adventista y una gran parte de presbiterianos y bautistas, y específicamente metodistas, y también si hablamos de los metodistas tenemos que ir a lo que es los wesleyanos, que salen de los metodistas, creen en lo que es la doctrina post-tribulacional, que dicen que el arrebatamiento es después de los 7 años de tribulación. Yo quiero decirte que esa enseñanza, que no es bíblica, se está cogiendo mucho peso en este tiempo. ¿Por qué? Porque muchos pentecostales, que se supone, hermano, que los pentecostales, todos los que somos pentecostales, que creemos en la experiencia del Espíritu Santo en el bautismo, se supone que creamos en un rapto pretribulacional. ¿Por qué? Número uno, porque es el Espíritu Santo el que da testimonio. Y así usted como creyente, como hijo de Dios genuino, tiene el Espíritu Santo le da testimonio a usted de que Cristo viene pronto y que nos viene a librar de los juicios. Porque créeme que cuando nosotros pensamos en juicio, en tribulación, eso nos desanima. Pero cuando pensamos que el Espíritu Santo nos va a levantar ante de esos juicios, eso nos da gozo. Por eso que la Biblia habla en Tito, capítulo 2, versículo 13, que tenemos la esperanza bienaventurada. Porque es una esperanza bienaventurada.
y es que Cristo nos sacará antes de los 7 años de juicio. Así que lo que se conoce como la doctrina post-tribulacionista, posterior a la tribulación, es una doctrina que enseña que el arrebatamiento y la segunda venida son eventos iguales, que no hay diferencia, que Dios levanta a la iglesia en el mismo tiempo que Él vuelve. Eso es una contradicción, y eso, como bien le expliqué, se ha enseñado por mucho tiempo, pero que específicamente ahora muchos pentecostales, hermanos, están enseñando eso. Y el pastor en la semana pasada lo explicó, un hombre que es bien influenciado, que ha influenciado mucho a la iglesia en Puerto Rico. Él salió y lo dijo abiertamente que él no creía en el rapto secreto, que él creía que el rapto y la segunda venida era un mismo evento. ¿Por qué? Porque esto lamentablemente se está metiendo dentro de muchas iglesias pentecostales. Y cuando las iglesias pentecostales se fundan en el gobierno, las asambleas de Dios, la doctrina de ellos era que Cristo venía. Eso era algo fundamental. Y ellos enseñaban que era antes de los 7 años de juicio. O sea, las iglesias pentecostales, cuando nacen por el gobierno, la iglesia MI, todas esas iglesias siempre han tenido como doctrina fundamental el arrebatamiento antes de la tribulación. O sea, que ver un pentecostal que dice que la iglesia pasa por la tribulación es algo nuevo, es algo raro. Y se está viendo mucho por la razón que le dije. Como el pastor decía también, la gente, hermano, no tiene ya fe. Número 2, hay descuido espiritual. Y cuando hay descuido espiritual, el Espíritu Santo deja de dar testimonio. Porque Apocalipsis 22, 17 lo dice, que el Espíritu y la esposa dicen, ven. Pero cuando el Espíritu Santo se apaga, cuando hay mortandad espiritual, el Espíritu Santo deja de dar testimonio del arrebatamiento. Deja de dar testimonio de esa inminencia de la venida. Por lo tanto, estamos viendo gente que, como no son espirituales, no sienten el anhelo de que Cristo vuelva, y por eso es que lamentablemente niegan el arrebatamiento, o si no, que lo ubican al final de la tribulación y lo ponen al mismo nivel de la segunda venida. Y explicaré algunos puntos de por qué es un error decir que el arrebatamiento es al final de la tribulación. Ese punto, o esa opinión o postura llamada post-tribulacionista, se contradice en varios aspectos. Número 1, para ellos poder afirmar que el arrebatamiento es lo mismo que la segunda venida, ellos dicen que la iglesia es el Israel espiritual. Ese es el primer punto de ellos. Para ellos poder ubicar a la iglesia al final de la tribulación, ellos tienen que ver a la iglesia como el Israel espiritual. ¿Pero qué significa eso? Que para ellos, hermano, para ellos la iglesia sustituyó a Israel. Es una doctrina que viene desde los primeros siglos de la iglesia, conocida como la doctrina del reemplazo. Y yo quiero que ustedes apunten, si pueden, Romanos 9, 10 y 11. Si ustedes quieren ver el trato que Dios tiene con Israel, usted puede buscar y apuntar Romanos 9, 10 y 11, y ahí te enseña el trato que Dios tiene con Israel. En el capítulo 11 específicamente puedes ver el ambiente escatológico en el cual estará Israel. ¿Por qué? Porque Israel es un pueblo terrenal que no ha sido desechado, que será restaurado. Y Romanos 11 lo confirma, lo enseña. Por lo tanto, si usted quiere ver verdaderamente si Israel es el pueblo terrenal de Dios y no ha sido desechado, vaya a Romanos 9, 10 y 11 para que vea. Así que al firmar que la iglesia sustituyó a Israel es contradecir lo que está escrito en Romanos. Pablo lo dijo, que el Señor no ha desechado a Israel. Sin embargo, lo que ocurre fue que Juan capítulo 1, versículo 11 dice que Cristo a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Por lo tanto, los judíos cayeron en un espíritu de estopor. ¿Qué es un espíritu de estopor? Un espíritu que escucha pero no pueden, oyen pero no escuchan, pero no oyen, no atienden ese mensaje, ven pero son ciegos. ¿Por qué? Porque Israel rechazó al Mesías. Por eso la iglesia, hermano, en su mayor parte está compuesta de gentiles. La iglesia, aunque nació por judíos, por los 12 apóstoles, nació en Pentecostés y allá habían judíos, lamentablemente una vez que el periodo de la iglesia va avanzando, la iglesia básicamente es formada básicamente por gentiles. Por eso un judío que se salve en este tiempo es algo difícil. Y ha habido testimonios de judíos que se han salvado, pero Dios trabaja de forma especial, porque lamentablemente los judíos han rechazado a Jesucristo como su Mesías, lo ven como un profeta.
Por eso es que Dios tiene un trato especial con ellos, con Israel. Así que Dios no lo ha desechado, pero en este periodo Dios está específicamente trabajando con los gentiles. Por eso es que conocemos este periodo como el periodo de la gracia, donde Dios ha extendido la salvación a los gentiles. Y eso fue a causa del endurecimiento de Israel. Israel se endureció, Israel se convirtió en un pueblo rebelde, en un pueblo de dura cerviz, y eso provocó que Dios los desechara. Y como Dios los desechó como pueblo, en el sentido, no que los abandonó ni sus promesas, sino que se fue a los gentiles. Eso es lo que hay que entender. Dios no los desechó como pueblo ni las promesas, sino que Dios los dejó a un lado para cumplir el propósito con los gentiles. Por eso, apúntelo, Romanos 11:25 te habla de la plenitud de los gentiles. Y eso se cumplirá en el momento del arrebatamiento. Por eso tenemos que entender, hermano, que el tiempo de salvación es ahora. Por eso que está en duda que si, un ejemplo, que alguien siendo gentil se quede en la tribulación sin haber conocido a Cristo, está en duda que sea salvo. ¿Por qué? Porque en este tiempo es un periodo especial que Dios trabaja con los gentiles. Y por eso hay mucho debate que si hay salvación para los gentiles en la tribulación o no. Porque específicamente ese periodo de 7 años abarca más para Israel. Pero lo que sí yo te puedo asegurar con seguridad, y es que si un creyente que fue parte de la iglesia de Cristo se quedó en el momento del rapto, esa persona no tiene otra oportunidad. No hay un segundo avión. Eso sí te lo puedo afirmar con seguridad, porque aquellos que han desechado la gracia, aquellos que tomaron la sangre, ese pacto por poco, aquellos hermanos que no tuvieron en cuenta la palabra, la verdad, rechazaron el amor de Jesucristo, el Señor mismo enviará un espíritu de engaño. Así que créeme que alguien que conoció la verdad y se quedó en el momento del rapto no tendrá oportunidad. Eso es de ahí. Eso es algo que la Biblia lo enseña y lo respalda. Por lo tanto, tenemos que entender que este periodo es específicamente para Dios trabajar con los gentiles. Y llegará el momento que Dios empezará a trabajar con Israel, que será durante el periodo de los 7 años. Dios trabajará con su pueblo para que luego puedan entrar en ese pacto milenial, en esas promesas terrenales. Ahora bien, entendiendo eso, podemos ver una clara distinción de la iglesia y de Israel. Son dos pueblos distintos. Si entendemos eso, podemos ver, hermano, que entonces Dios trabaja diferente con la iglesia y trabaja diferente con Israel. Pero aquellos que son post-tribulacionistas, aquellos que ven que la iglesia pasa por la tribulación completa, es porque no ven esta diferencia y ven que los santos que son perseguidos y todos aquellos que son muertos y mártires son la iglesia. Eso según los post-tribulacionistas. ¿Por qué? Porque no hacen distinción. Pero sabemos que la persecución mayor viene para Israel, hermano. Por eso que en Mateo 24 Cristo le dice, huyan a los montes. Ahí vemos que Cristo le habla a los judíos, porque vendrá una persecución. Y Daniel capítulo 11, versículo 34, lo habla, lo confirma, que en ese tiempo el anticristo, ese príncipe, levantará persecución con los sabios del pueblo, que se refiere a los judíos. ¿Por qué? Porque hay persecución para el pueblo de Israel en estos momentos. Imagínense en los momentos de tribulación escatológico. Eso será una persecución grave en contra de Israel. Obviamente habrán gentiles muertos, habrán niños, habrá una masacre, ya que la Biblia enseña que habrán unos juicios, hermanos, que morirán la cuarta y la tercera parte de los habitantes. Pero sí sabemos que habrá una persecución para el pueblo de Israel. Sin embargo, la iglesia no está ubicada en ese periodo. ¿Por qué? Porque a la iglesia se le prometió ser guardada o librada de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Así que el problema grave del post-tribulacionismo es que ubica a la iglesia en la tribulación a causa de no hacer distinción entre Israel y la iglesia. Si uno como creyente puede hacer esa distinción, pues no habrá problema en sacar a la iglesia antes del periodo de tribulación. ¿Por qué? Porque el periodo de tribulación es un periodo que se enfoca en Israel, y lo voy a confirmar por la Biblia. Jeremías, búscale el libro de Jeremías, que habla acerca de la angustia de Jacob. La tribulación tiene nombres que abarcan más al pueblo de Israel, entre ellos la angustia de Jacob, que lo voy a buscar en este momento. Dice Jeremías 37, cuán grande es aquel día, tan
tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Vamos a buscar Daniel capítulo 9, versículo 26. Estamos viendo que uno de los nombres de la tribulación es la angustia de Jacob. ¿Por qué? Porque como ahorita le expliqué, tiene un enfoque más en el pueblo de Israel. Daniel capítulo 9, versículo 26 y 27. Dice: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. La mitad de la semana hará cesar muchedumbre de las abominaciones. Vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Y el verso 27, hermano, dice: y por otra semana se confirmará el pacto. Esa es la última semana, que abarca 7 años, que es la semana de la tribulación. Y específicamente esa semana está relacionada con Israel. Veamos el verso 24. Dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Y la santa ciudad es Jerusalén. Y el pueblo que Dios le habla es el pueblo de Israel, el pueblo de Daniel. Por lo tanto, estamos viendo que la semana de los 7 años de tribulación abarca específicamente un periodo más en Israel. Ese es el enfoque, hermano. Dios va a trabajar con su pueblo para así prepararlos para el milenio. Así que entendiendo eso, vemos que hay una distinción clara entre la iglesia e Israel. Por lo tanto, la segunda venida que espera Israel, mucha gente, es una segunda venida enfocada más en el pueblo de Israel. Por eso es que Cristo, hermano, vino por primera vez a la tierra. Los profetas profetizaron acerca de eso y lamentablemente, ¿qué ocurrió? El pueblo judío lo rechazó. Pero por segunda vez vendrá, hermano, Jesucristo en los aires, en las nubes. Esta vez no vendrá como cordero, vendrá como león. Y dice la palabra, los profetas, Zacarías, que las naciones, específicamente las tribus de Israel, se lamentarán y llorarán por él. Llorarán por aquel que traspasaron. ¿Por qué? Porque Israel se dará cuenta, hermano, que habían entregado al Hijo de Dios, al verdadero Rey de Israel. Por lo tanto, la segunda venida es una venida visible, una venida que había estado profetizada por los profetas, una venida que Israel la está esperando. Por eso fue que cuando Cristo vino a la tierra, el pueblo lo rechazó, porque el pueblo judío estaba esperando a un rey conquistador, a un rey a un hombre que fuera rey, que gobernara con vara de hierro. Pero lo que Israel no sabía es que eso iba a ocurrir en su segunda venida. Y así será, hermano. Cristo vendrá como rey para establecer un reino perfecto, un reino donde Él gobernará aquí mismo en Jerusalén, en la Jerusalén terrenal. Así que Israel espera la segunda venida. Lo que Israel no espera es el arrebatamiento. ¿Por qué? Porque el arrebatamiento es un misterio. El arrebatamiento los profetas no lo vieron. ¿Por qué? Porque el arrebatamiento, hermano, es parte del misterio de la iglesia. Y como la iglesia es un misterio, como los profetas no vieron a la iglesia, que era algo escondido, por lo tanto ningún profeta profetizó acerca del rapto. En la Biblia podemos ver analogías, podemos ver tipologías como Enoc, podemos ver tipologías como Elías, que fue arrebatado, pero no vemos ningún verso en el Antiguo Testamento que hable del rapto, porque eso fue un misterio. Y lo buscamos rápidamente en 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, versículos 51 y 52. Dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Aquí estamos viendo, hermano, que el rapto es un misterio. Efesios capítulo 5. Efesios 5, los últimos versos. Efesios capítulo 5, los últimos versos del capítulo 5. Quiero leer esto para
que sí puedan seguir entendiendo acerca de este misterio que el apóstol Pablo habla. Recuérdense que el apóstol Pablo fue un apóstol que recibió el evangelio por revelación de Cristo. Dice Efesios 5, versículo 32. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. O sea, el matrimonio de Cristo con la iglesia, eso es un misterio, porque la iglesia está ligada al misterio de Cristo. Y todo lo que sea concerniente a la iglesia es algo, hermano, que los profetas no lo vieron, porque era algo revelado en este tiempo, que se entiende con una mente espiritual. Los misterios de Cristo, los misterios bíblicos se entienden cuando pertenecemos al cuerpo de Cristo, cuando hemos sido lavados con esa sangre, cuando tenemos la mente de Cristo, hemos sido renovados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, los judíos, israelitas, los profetas no vieron el misterio de la iglesia. Por eso usted puede buscar todo el Antiguo Testamento y no va a haber ninguna profecía concerniente a la iglesia en el Antiguo Testamento. Todo esto, hermano, es doctrina nuevo testamentaria, y esto es algo que se entiende cuando hemos sido, como les expliqué, hemos sido engendrados de nuevo en Cristo. Hemos sido engendrados del Espíritu y de la sangre. Así que todo aquel que es verdaderamente un hijo de Dios se supone que entienda estos misterios. Por eso que el Espíritu Santo es el que, hermano, como ahorita le expliqué, el que da testimonio de que Cristo está cerca. Por eso que el Espíritu Santo es el que da testimonio de que nosotros no hemos sido puestos por ira. Por eso es que el Espíritu Santo nos da testimonio y nos guía la palabra para que entendamos esto. Porque quizá para usted sea un poco difícil entender esto, pero yo le aseguro que si usted le dedica tiempo y estudio, usted va a entender esta verdad. Porque esto no es algo, hermano, nuevo. Esto no hay que ir a la librería y comprar libros para entender esto. Lo que hay que hacer es doblar rodillas y escudriñar la palabra, y usted va a entender esta verdad bíblica. Así que, terminando y para ir concluyendo con este primer punto acerca de la doctrina postribulacional, esa falsa doctrina, porque hay que entender que las posturas, hermanos, se constituyen, cuando una postura falsa que contradice a la Biblia, se constituye en una falsa doctrina. Y el problema es que hay gente que no quieren, que son neutrales. Hay gente que no quiere tener problemas con nadie, dice, no te preocupes, que esto no es algo fundamental. Eso es tu postura y esta es la mía. Y hay que definirnos. No podemos, hermano, decir que tú tienes tu postura ante la tribulación y yo tengo mi postura al final. Eso no es así. Aquí la verdad es la Biblia. Si la Biblia respalda que Cristo dijo que la iglesia no pasa por la tribulación, eso es lo que hay que predicar. Porque el que no predica eso está predicando una herejía, un disparate. Así que hay que ser bíblico, no se puede ser neutral. Y hay gente que por querer que le venga a todo el mundo, enseñan, hermano, lo que creen, lo que aprendieron de un profesor, lo que aprendieron de un libro. Y hay libros y hay diccionarios que están errados en cuanto a esto. Por eso, hermano, la mejor fuente es la palabra. Que si usted no la entiende, hay la escuela bíblica, hay pastor. ¿Por qué? Porque hay que entender esta Biblia, hay que, hermano, dejarnos llevar por lo que está escrito. Así que la doctrina postribulacional se contradice. Básicamente, no vemos de ninguna forma que se lleva a cabo el tribunal de Cristo, hablando en el sentido de que si la iglesia pasase por la tribulación, ¿dónde se llevaría a cabo el tribunal de Cristo? Las bodas del Cordero, la cena, porque el arrebatamiento postribulacional dice que la iglesia es arrebatada al final de los 7 años. Entonces, ¿qué ocurre con ese evento? El tribunal de Cristo. ¿Qué ocurre con las bodas? ¿Ves? Por eso, hermano, que quiere desechar esta falsa enseñanza. Y el postribulacionismo lo que ha provocado en mucha gente es descuido. Gente que están diciendo, bueno, cuando se manifieste el anticristo y venga la persecución, ahí es que se va a ser fiel a Dios, ahí es que se va a saber. Pero yo quiero decirte que otro punto que esta doctrina falsa no puede visualizar o entender es que la tribulación de nosotros como iglesia es presente. Por eso Hechos capítulo 14, versículo 22 dice que es necesario que a través de tribulaciones entremos al reino de los cielos. Porque nuestra tribulación, hermano, es presente. Estamos siendo probados ahora. Por eso que la palabra dice en segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 17, que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez y más eterno peso de gloria. Porque esto es una leve tribulación que estamos pasando. La iglesia, desde que fuimos lavados con la sangre de Cristo, desde que pertenecemos al cuerpo de Cristo, hay persecución, hay guerra, hay resistencia de parte del diablo. Por lo tanto, nuestra tribulación es presente. Yo no me imagino una tribulación en medio de esos juicios. ¿Por qué? Porque la tribulación de la iglesia es ahora, hermano.
La iglesia no tiene que probar nada durante ese periodo. ¿Por qué? Porque la iglesia fue justificada, fue declarada justa. Y si la iglesia fue declarada justa, Dios, hermano, no va a permitir que mueran los justos con los impíos. Por eso fue que Dios sacó a Lot, porque dice el apóstol Pedro que Lot fue un hombre justo. Y como Dios no va a permitir que mueran los justos con los impíos, Dios lo libró de ese periodo que venía para Sodoma de juicio. Por lo tanto, la iglesia declara justa y no tiene nada que probar en la tribulación. Así que ubicar la iglesia en el periodo de la tribulación es un error. Mateo 16:18 dice que las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. O sea, hermano, el infierno, el anticristo no puede en contra de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene la unción del santo. Dice en 1 de Juan 2:20 que nosotros tenemos la unción del santo. Esa unción, hermano, que pudre yugo. Si el anticristo se manifiesta estando la iglesia con esa unción, créeme que no va a poder llevar su plan, su gobierno. Pero como la iglesia es quitada ante la tribulación, el anticristo tiene lugar para manifestarse. Pero estando aquí la iglesia, hermano, no podría de ninguna forma. Así que la doctrina post-tribulacionista se cae, como uno dice, de la mata. Y hay muchos puntos que podemos seguir hablándolo, pero no terminaríamos porque verdaderamente son muchos que contradicen y demuestran que esta doctrina es una doctrina que contradice la Escritura. Y el otro punto, o la otra postura es los mid-tribulacionistas. Solamente mencionaré 3. Ya estamos en la segunda y luego hablaré acerca de la postura que es bíblica, que es la real, que es más de una postura, es algo fundamental, que muchas veces se ve como una postura, pero es lo que creemos realmente, hermano. Que no es una postura que está en juego, que es lo que ahorita hablaré para cerrar y así dejamos ver a nuestro pastor. Queremos hablar ahora acerca de los mid-tribulacionistas. Los mid-tribulacionistas son los que creen que la iglesia pasa por la mitad de la tribulación. Pero esta gente, lamentablemente, no son muchos los que creen eso. La mayoría, como bien le expliqué, creen que la iglesia pasa por los 7 años y, aunque, ¿verdad?, quiero hacer un énfasis, y es que la mayoría de las personas, gracias a Dios, hermano, por lo menos en este tiempo se ha comprobado que la mayoría de las personas pues creen que la iglesia no pasa por la tribulación, pero que al parecer, a causa de los tiempos, pues esta doctrina post-tribulacionista ha cogido poder. Hay gente que está negando la doctrina fundamental de que la iglesia no pasa por la tribulación. Pero la mayoría de las personas pues creen lo que está escrito. Sin embargo, esta doctrina mid, aunque no es muy practicada ni creída por muchas, tiene una cierta popularidad. Y esta doctrina afirma que la iglesia pasa por la mitad de la tribulación. Y el problema de esta doctrina es que ellos hacen distinción de la iglesia de Israel. Ellos sí. Ellos dicen que la iglesia de Israel son diferentes pueblos. El problema es que esta gente, hermano, ve la séptima trompeta de los juicios como la trompeta del arrebatamiento. Este es el problema grave de los mid-tribulacionistas. Ellos creen que la trompeta que habla Apocalipsis 11, que es una trompeta de juicio, es la trompeta del arrebatamiento. Y los mid-tribulacionistas se han enfocado en eso, y por eso que creen que la iglesia pasa por la mitad de la tribulación, porque creen que esa última trompeta es la trompeta del arrebatamiento. Pero hay un problema con eso. Número 1, esa trompeta que se toca en Apocalipsis es una trompeta de juicio y es tocada por ángel. Y la trompeta del arrebatamiento es Dios mismo con voz de trompeta, hermano. Es Dios mismo que tiene esa voz de trompeta. Y cuando la Biblia habla de a la final trompetas, porque será un toque final de trompeta. No está hablando de una secuencia de trompetas como en Apocalipsis, que son 7. En el arrebatamiento es diferente. Se toca una trompeta, que es Dios mismo con voz de trompeta, y es posible que haya una secuencia de trompetas como sonido, pero no es que va a haber 1, 2, 3 trompetas como en Apocalipsis, que eso es un orden. Se toca una, luego se toca la segunda, hasta que llega la séptima. Y eso no es lo que habla la palabra acerca del arrebatamiento, sino que en el momento del rapto se toca una trompeta que va a ser Dios mismo, y habrá un sonido de trompeta, hermano, que dirá que la iglesia tiene que marchar, que la iglesia tiene que ser levantada. En ese momento que suene esa trompeta, el Espíritu Santo la levanta por la orden que Dios mismo dio. Así que así ocurre el arrebatamiento. Pero los mid-tribulacionistas enseñan que la iglesia pasa por la mitad de la tribulación y que cuando suene la séptima trompeta, ahí sube la iglesia. Y ellos creen que los 2 testigos son la iglesia de Cristo. Vamos a buscar Apocalipsis 11. Dice Apocalipsis 11
versículo 11. Vamos a buscarle para entender mejor. Apocalipsis 11:11. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el Espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos no lo vieron. Ahí estamos viendo el levantamiento de los 2 testigos. Y los que son tribulacionistas dicen que ese levantamiento, que se abre las nubes, es una referencia al rapto. Y lo que ocurre, hermano, el error de ellos es que no se dan cuenta que la 7ª trompeta es tocada después que ellos subieron. Vamos al versículo 14. Dice: el segundo ay pasó, y he aquí el tercer ay viene pronto. El 7º ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo. Ahí estamos viendo que la trompeta se toca luego que los 2 testigos suben. ¿Por qué? Porque Dios no es Dios de confusión, hermano. Esos dos testigos suben porque Dios los levanta. Pero no subieron por un toque de trompeta. Y los misturacionistas enseñan que esos 2 testigos representan a la iglesia. Y lamentablemente eso es un error. Eso es una manera errónea de interpretar la Escritura. Así que otro punto de los misturacionistas que contradice la Biblia es la inminencia del arrebatamiento. La Biblia enseña que Cristo puede venir en cualquier momento. Pero si creemos que Cristo viene a la mitad de la tribulación, pues entonces no habría inminencia de su venida. Yo quiero decirte que la Biblia respalda bien claramente que Cristo puede venir en cualquier momento. Por eso Apocalipsis 3:11 dice: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Porque Cristo, hermano, le estaba enseñando a la iglesia que Él podía venir en cualquier momento. Pero si afirmamos que Cristo viene a la mitad de la tribulación, pues le estamos quitando la inminencia de su venida. Apocalipsis 22:20. Básicamente, una de las últimas palabras de Cristo dice: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. O sea, hermano, la iglesia no puede pasar por la mitad de la tribulación, porque la iglesia está esperando a Cristo en cualquier momento. Inminente su venida, de sorpresa, en breve. Por lo tanto, si ubicamos a la iglesia en la mitad, se pierde la inminencia de su venida. Y eso también ocurre si ubicamos a la iglesia al final de los 7 años. Se pierde la inminencia de su venida. Otro punto es que la iglesia, hermano, si estuviese presente en la primera mitad, estaría trabajando juntamente, o estaría al mismo nivel, por decirlo así, de los 144,000 sellados, que habla Apocalipsis 7. Apocalipsis 7 habla de 144,000 sellados, que son judíos, 12,000 de cada tribu. Y esos 144,000 son judíos que los ángeles mismos los sellan, hermano. No los sella el Espíritu Santo, pero son judíos salvos. Y así la iglesia estuviera presente en la mitad de la tribulación, esos judíos vendrían a ser parte de la iglesia. Porque todo aquel que es salvo viene a ser injertado al cuerpo de Cristo. Por lo tanto, si hay 144,000 judíos en la tribulación que son salvos y la iglesia está presente, pues automáticamente dejan de ser judíos y se convierten en parte del cuerpo de Cristo. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia especifica que son 144,000 judíos, primicia para Dios. Y eso, hermano, usted lo puede confirmar en Apocalipsis 14. Esos 144,000 son los primeros frutos judíos. Por lo tanto, si afirmamos que la iglesia está presente, pues había un conflicto entre ellos y la iglesia. La iglesia, hermano, es quitada y ahí Dios los levanta como primicias para Israel. Así que vemos que si la iglesia no está en la tribulación, pues no hay conflicto. Pero si ubicamos a la iglesia en la mitad de la tribulación, junto con los 144,000, pues habría un conflicto. Y ahí podemos mencionar algunos puntos sencillos de lo que es la doctrina misturacionista, o esa postura que no está acorde con la Biblia. Así que esta postura o opinión para muchos hay que descartarla, hermano, hay que desecharla. ¿Por qué? Porque lamentablemente niegan la verdad de la Escritura. Afirman que los primeros 3 años y medio son los 3 años y medio de la ira de Satanás y que no es la ira de Dios. Porque sabemos, otro punto, que si la iglesia estuviera presente en la tribulación, Cristo mismo azotaría su cuerpo. Porque la palabra registra en Apocalipsis 6, versículos 16 y 17, que la gran ira del Cordero ha llegado.
Y así Cristo, hermano, está desatando su ira en los sellos al principio de la tribulación, pues lamentablemente la iglesia tendría que recibir los juicios del propio Cristo. O sea, Cristo va a azotar a su iglesia. Y eso, hermano, no sería algo con lógica. Porque no, ¿cómo Cristo va a azotar a su propio cuerpo? Por lo tanto, la ira del Cordero, hermano, se conoce como esos 7 años de juicio. Pero los tribulacionistas, los que creen que la iglesia pase por la mitad, ellos dicen que los primeros 3 años y medio no son años de juicios de Dios, sino que son los años de la ira de Satanás. Eso yo lo enseño, para que así no haya conflicto en su doctrina. Pero eso es otro punto que está erróneo. Porque como les expliqué, los 7 años, hermano, son 7 años de juicio. La primera mitad no son 7 años de paz y abundancia, son años de guerra, años de hambruna, años donde habrá, hermano, terremotos grandes, donde las islas desaparecerán, porque la primera mitad de tribulación es una mitad, hermano, fuerte, no es un tiempo de prosperidad ni nada por el estilo. Así que si ubicamos a la iglesia fuera de la tribulación, pues no hay conflicto. ¿Por qué? Porque los juicios, como son juicios mundiales, que van a afectar a todo el mundo, y la iglesia, hermano, que está esparcida por todo el mundo, al no estar presente, pues de ninguna manera la iglesia se ve involucrada en los juicios. ¿Por qué? Porque la iglesia no está en el mundo, estaría en el cielo, en el tercer cielo. Pero si la iglesia estuviera ubicada aquí, no habría forma, hermano, que la iglesia fuera guardada, porque son juicios mundiales, no son juicios locales como los juicios de Israel en Gosén. No, son juicios que abarcarán a todo el mundo. Por lo tanto, la iglesia, hermano, no debe estar presente para que sea librada de los juicios. Así que entendemos que la doctrina tribulacionista es una doctrina que contradice la Escritura. Ahora queremos buscar Apocalipsis 3:10 para así terminar con este punto, que es el punto bíblico, acerca del arrebatamiento pretribulacional, que afirma que la iglesia no pasará por la tribulación, y eso es lo que creemos nosotros y lo que debe creer todo creyente genuino y todo aquel que se deja llevar por la Escritura. Apocalipsis 3:10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que haré venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Ese es el verso clave para tú afirmar que la iglesia no pasa por la tribulación. Apocalipsis 3:10 es el verso clave. ¿Por qué? Número 1, es el verso clave porque luego del capítulo 4 en adelante no vemos la palabra iglesia en ningún lado. No vemos al Espíritu Santo hablándole a la iglesia. La última vez que se habla acerca de la iglesia es en Apocalipsis capítulo 3, versículo 22, que dice que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Luego de ahí la palabra iglesia deja de ser mencionada hasta en el último capítulo de Apocalipsis, que se vuelve a mencionar la palabra iglesia. Ahora bien, eso no quita, hermano, que la iglesia está presente. Claro, la iglesia está presente en el periodo de tribulación, pero en los cielos. Por eso Apocalipsis 19 te habla de la boda del Cordero. Porque la iglesia sí está presente, pero no en la tierra. Está presente en los cielos celebrando. Aquí hay 7 años de juicio y la iglesia está, hermano, 7 años de boda. Aquí hay juicio catastrófico y la iglesia está recibiendo recompensa. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene un papel importante en los cielos. Por eso Filipenses 3:20 dice que somos ciudadanos de los cielos. Primera de Pedro 2:11 dice que somos extranjeros y peregrinos. O sea, hermano, no pertenecemos a este sistema. La recompensa, las cosas grandes están en el cielo. Así que el verso clave para hablar del arrebatamiento antes de la tribulación es Apocalipsis 3:10. Y quiero explicarlo brevemente para que lo entiendan bien, porque este verso se tuerce mucho. Dice: por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia. O sea, le está hablando a la iglesia, hermano, que ha guardado la palabra. Porque la iglesia que se va es la iglesia que guarda y vive la palabra, que es obediente. No todo aquel que dice el Señor se irá. Es la iglesia que guarda la palabra. Dice: yo también te guardaré de la hora de la prueba que haré venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Para quién es la prueba, hermano? Para los moradores de la tierra. Y les dije que la iglesia es ciudadana del cielo. Por lo tanto, los juicios para probar a los moradores de la tierra. Y la iglesia es ciudadana del cielo. Primer punto. Punto número 2 es que dice la palabra que Dios nos va a guardar de la hora de la prueba.
entiéndase bien esto, no dice que nos guardará en la hora, dice de la hora. Y esa preposición de es importante, porque si el apóstol Pablo hubiera querido escribir en la hora de la prueba, hubiera usado otra preposición diferente. Específicamente en el griego la preposición hubiera sido ev, con una e y una v en el griego. Pero el apóstol Pablo usa la preposición griega ek, que significa fuera de. O sea, la iglesia está fuera de la hora de la prueba. No que está siendo guardada en la hora, sino que está siendo guardada de esa misma hora de prueba. No sé si me entendieron, pero lo que quiero enfatizar es que la iglesia no está en la hora de la prueba, sino que es guardada, sacada antes que empiece la hora de la prueba. Si Cristo hubiera querido que la iglesia pasara la tribulación, hubiera dicho que la iglesia hubiera dicho de esta manera: yo también te guardaré en la hora de la prueba que debe venir. Si Cristo hubiera querido decir eso, pero no dice eso. Por lo tanto, vemos, hermano, que la iglesia no está o no pasa por la tribulación porque este verso la afirma. Otro punto es que si el apóstol Pablo o Pedro hubiera querido enseñar eso, hubiera dado instrucciones para el creyente en ese periodo. Y no vemos ninguna instrucción para creyente en la tribulación. ¿Por qué? Porque ningún apóstol, hermano, se le reveló que la iglesia pasaría la tribulación. Al contrario, el mismo apóstol Pablo en primera de Tesalonicenses capítulo 1:10 dice que nosotros seremos librados de la ira venidera. El apóstol Pablo en ese mismo capítulo de Tesalonicenses, la primera epístola, capítulo 5, verso 9, dice que Dios no nos ha puesto para ira. Y Romanos capítulo 5, versículo 9 también, dice, hermano, que Dios no nos ha puesto para ira. Vuelve y lo afirma. ¿Por qué? Porque Dios nos puso para salvación, hermano. Esa salvación se culmina, se finalizan cuando suenen las trompetas. En ese momento, hermanos, recibimos la glorificación, un cuerpo glorificado, un cuerpo transformado y la salvación se culmina. Ahí en ese momento seremos santos completamente, aunque Dios seguirá siendo más santo que nosotros, pero se culminará ese proceso de santidad que el creyente está viviendo, porque es una santidad que es progresiva, que es día a día, hermano. Pero cuando suenen las trompetas se culminará ese proceso de santidad. Pero todavía no se ha culminado porque Cristo no ha venido. Por eso hay que seguir caminando en esa santidad de Dios. Sin embargo, antes, hermano, que comiencen los juicios, Dios saca a la iglesia de la ira venidera. Dios saca a la iglesia de la ira del Cordero. Dios saca a la iglesia de esos juicios que son nacionales, que abarcan a todo el mundo. Así que la doctrina pretribulacionista vemos que es una doctrina bíblica, es más que una postura, es una doctrina bíblica, hermano, que tiene fundamento bíblico. Por lo tanto, como creyentes, nosotros tenemos que enseñar esto, tenemos que vivir esto, y tenemos, hermano, que defender esto. Hace poco hablaba con un hermano, y hay gente que tiene miedo de defender esto. ¿Por qué? Porque a veces esto crea contienda, pero la palabra dice que hay que contender por la fe. Y esto, hermano, es una doctrina esencial de nuestra fe. Porque si negamos este arrebatamiento pretribulacional, podemos seguir, hermanos, negando otras doctrinas, como la santidad. Porque aquellos que no creen que Cristo viene ante la tribulación, viven una vida descuidada, sin santidad. Pero todo aquel que espera a Cristo ante la tribulación, vive una vida en santidad. ¿Por qué? Porque guarda la palabra, porque quiere ser librada o librado de esos juicios que vendrán. Así que entendemos por la Biblia que la iglesia no ha sido puesta para ira, sino para salvación. Poderoso Dios. ¿Verdad? Hasta aquí sería, ¿verdad? Esta corta enseñanza. Espero que haya sido de bendición y dejamos a nuestro pastor con ustedes. A su nombre se puede alabar a Dios. Gloria al nombre de Jesucristo. ¿Alguien que me busque la Biblia ahí atrás? No sé si estaba atrás o aquí. Gloria al nombre de Jesucristo. Aleluya, a su nombre. Vamos, gloria a Dios. Queremos, aleluya, seguir refinando el asunto. Y Dios bendiga a los que están conectados. Hay gente que, gloria al nombre de Jesucristo, una de las cosas que la gente hace énfasis que muchos dicen que la Biblia aprueba pues las tres teorías. El problema es que no son teorías ni son posturas, el problema es que son doctrinas. Entonces, o hay una sola doctrina para la salvación, o hay tres doctrinas para la salvación.
Hay una doctrina, hay una sola doctrina que es la palabra del Señor. La doctrina nace ¿de qué? De la Biblia. Y muchas veces para probar los puntos o post-tribulacionistas, amén, utilizan lo que es la historia, gloria al nombre de Jesucristo, para desacreditar realmente, pero queremos ir a la Biblia. Amén, gloria al nombre de Jesucristo. Habíamos dicho que la semana pasada habíamos dado en la introducción de lo que es un misterio, ¿verdad? Una verdad bíblica que solamente se da a conocer por medio de una mente renovada en el Señor. Por eso cuando Pablo habla en 1 Corintios capítulo 15, verso 51, dice, aquí digo un misterio. Y esa palabra misterio son algo que solamente se puede conocer por medio, por una mente renovada en el Señor. Y habiendo hablado de lo que el apóstol Pablo dice en 2 de Corintios, ¿verdad? Que las cosas espirituales se disciernen por el Espíritu. Porque el hombre carnal no puede discernir las cosas que son del Espíritu, ¿verdad? Así que acomodando lo espiritual a lo espiritual y lo carnal a lo carnal. Gloria al nombre de Jesucristo. Así que otra del asunto es que la gente no hace diferencia entre Israel y la iglesia. Y hay una clara distinción entre lo que es Israel y lo que es la iglesia. A Israel se le hicieron promesas terrenales y a la iglesia se le hicieron problemas celestiales. El problema es que la gente, hay un problema, ¿verdad? Porque hay diferencia entre judío y gentil. Pero ya sea que el gentil o el judío se convierte a Cristo, no hay diferencia. Porque en Cristo y en la gracia no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre. Todos somos uno en Cristo. ¿Cuántos me están entendiendo? A su nombre será gloria. Así que mire, vamos a comenzar este asunto. Hay un vocabulario que queremos comenzar por ahí. Aleluya. Vamos a comenzar un vocabulario para que pueda entender un poquito mejor el asunto. Aleluya. Vocabulario. Primero, tribulación. La gente confunde lo que es tribulación de lo que es la tribulación o lo que es la gran tribulación. Entonces, ahí uno escribió acerca de que, ¿verdad? Hablando acerca de la iglesia de Esmirna, si no me equivoco, dice que echará alguno de vosotros, ¿verdad? Y tener tribulación por 10 días. Esa palabra tribulación que Cristo le habla a Esmirna no está hablando acerca de la gran tribulación. Ahora hay una diferencia. La iglesia pasa tribulaciones, ¿sí o no? La Biblia dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahora la palabra tribulación significa aflicción, angustia, opresión o sufrimiento. Juan capítulo 13, verso 16. Yo creo, hermano, que hay una verdad absoluta debajo del cielo. Y es la Biblia. Es la palabra del Señor. No puede haber dos verdades, tiene que haber una verdad. Por eso la gente, cuando vamos a hablar de estos temas de post, pre y mid tribulacionistas, la gente se cree que son posturas. Aleluya, pero no son posturas, son doctrinas bíblicas. Eso es lo que el diablo quiere, que usted entienda que son posturas, para que usted asuma una posición la más que le convenga. Pero no la más que le convenga. Y no lo que usted crea, lo que la Biblia dice. Su nombre sea la gloria. El Evangelio según San Juan 16. San Juan 16, 13, 33. 16, 33. Esta cosa os escribo para que tengáis en mí paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido. ¿Ve? Pues de ahí nace la prueba, ¿verdad? De ahí nace la teoría, o la mala doctrina, o la doctrina errónea, que la iglesia pasará por el momento de la tribulación o la gran tribulación para purificar la iglesia. A su nombre sea la gloria. Pablo dice que esta tribulación momentánea producirá en nosotros un cada vez más de excelente y eterno peso. Pero ahí volvemos, no habla de la tribulación o de la gran tribulación. Habla de tribulaciones. Y Pablo dice, ¿verdad? Esta tribulación que momentánea se refiere a que al lapso de tiempo de vida del creyente. Aleluya. Eso es lo que Pablo está hablando en ese contexto ahí. 2 Corintios capítulo 4. Aleluya. Ahora, tribulación, otro vocabulario que tiene que aprender para saber es la tribulación. La tribulación se define como los 7 años finales antes del regreso de Cristo a la iglesia. Se llama también la semana 70 de Daniel. Esa es la tribulación. La gran tribulación son los últimos 3 años y medio. Ahora, la tribulación se define como los 7 años, ¿me entienden?
La gran tribulación comienza a los 3 años y medio. ¿Por qué? Porque ahí es donde se desata, hermano, todos los juicios. Obviamente la tribulación comienza con el primer sello. Aleluya. Que este anticristo se manifestará trayendo una falsa paz sobre la tierra. Pero de momento se romperá esa paz. Gloria al nombre. O sea, una cosa es la tribulación. Una cosa, disculpen, recapitulamos. La tribulación, la gran tribulación. Amén. Tribulación, la tribulación y la gran tribulación. La gran tribulación son los 3 años y medio antes que Cristo regrese a la tierra. Este será un tiempo en la mayor y más difícil aflicción que el mundo haya conocido jamás. Mateo capítulo 24, verso 29. No sé si me dé tiempo de terminar este asunto. Mateo 24, 19. Aleluya, se puede alabar a Dios ahí. Aleluya. Mateo 24, 21. Ay, Padre, estoy medio ciego aquí. Mateo 24, 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Ustedes ven, la gran tribulación habla de un periodo especial, el cual no lo ha habido ni lo habrá después de aquellos días. Gloria al nombre de Jesucristo. Por eso que Apocalipsis se dice, escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de venir. Por eso que muchos, los preteristas, porque eso es una posición también de interpretar Apocalipsis, interpretan Apocalipsis de un sentido histórico. Pero Apocalipsis es profético. Su mayoría es profética. Y eso lo vamos a ver ahorita. Entonces, Mateo capítulo 24 habla de que vendrá una gran tribulación, la cual no la ha habido, ni la habrá después de aquello. Muchos dicen, para esa gente preterista, que muchas de las cosas que pasaron en el año 70, después de Cristo. Aleluya. ¿Y qué pasa? Si eso fue real, después de la gran tribulación, ¿qué pasa? La segunda venida de Cristo. Y todavía no ha venido, ¿sí o no? La segunda venida no está. Después de la gran tribulación viene la segunda venida de Cristo. Visible. Todo ojo le verá. Eso quiere decir que no se compara con la peste bubónica, con la peste negra, con las plagas que pasaron en la Edad Media. No se compara con la Inquisición. No se compara con la Primera Guerra Mundial. No se compara con la Segunda Guerra Mundial. Se dice, y la gran tribulación tampoco se define como una prueba regional de un país específico. Es una gran tribulación global. Muchos, para excusarse y muchos para querer defender su postura, dicen que mientras Israel estaba en Egipto, las plagas caían en Egipto, pero en Gosén había paz. El problema es que las plagas que cayeron en Egipto solamente cayeron en Egipto. Y lo que está hablando el Señor es de una gran tribulación mundial, que no la ha habido ni la habrá después de aquellos días. Porque va a concluir cuando la segunda venida de Cristo regrese. A su nombre sea la gloria. Hay otra palabrita importante que es el día del Señor. Un tiempo que Dios interviene directamente en los asuntos del hombre, especialmente por medio de juicio, pero también con bendiciones. Se usa a menudo en la Biblia para describir el juicio y la ira derramada sobre el mundo durante el periodo de la tribulación. Otra cosa que tenemos que entender son las 70 semanas de Daniel, basada en Daniel capítulo 9, verso 24 al 27. Se refiere a los finales 7 años del regreso de Cristo a la tierra. Es un periodo de 7 años, no de 7 días. Amén. Y en esa última semana ha habido una brecha de 2000 años. ¿Por qué ha habido una brecha de 2000 años? Porque Oseas dice que después de 2 días os resucitaré. Y le está hablando a Israel, ¿sí o no? Después de 2 días, dice el Señor, ¿verdad? En la Biblia. Gloria al nombre de Jesucristo. Después de 2 días dice que el Señor los resucitará y le dará vida. El libro de Oseas. Le está hablando a Israel.
¿Y qué dice el libro de Pedro? Que para el Señor un día es como ¿qué? Como 1000 años. Por eso que Romanos también dice que ¿qué? Que Dios trabajará con Israel luego de la plenitud de los gentiles. Porque el endurecimiento de Israel ha venido a ser salvación para los gentiles. ¿Se oye, hermanito? Yo no sé en qué la gente se basa en que la iglesia pasará, porque no hay ningún beneficio. No existe ningún beneficio en que la iglesia pase por la gran tribulación. La tribulación, la Biblia sí habla de que la iglesia pasa por tribulaciones, no, pero no la tribulación ni la gran tribulación. También ese periodo se conoce como el periodo de ira. ¿La ira de quién? De Dios. La gente dice no, que es la ira del anticristo. Bueno, entonces va a Apocalipsis. A ver qué dice en Apocalipsis. Ven conmigo Apocalipsis capítulo 6. Cuando se desata el sexto sello, el verso 17, vamos a leerlo, dice en verso 14, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todos los montes, toda la isla se removió de su lugar, y los reyes y la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todos siervos, todos libres, se escondieron en cuevas y entre peñas de los montes, y decían a los montes y a la peña, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el día de su ira ha llegado, y quién podrá estar en pie. Si nosotros decimos que la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿cómo es posible que la iglesia de Cristo, que ha sido redimida, comprada a precio de sangre, pase por la ira? La Biblia dice que el anticristo se le dará poderío, señorío, sobre toda lengua, sobre toda tribu. ¿Y de cuándo acá Satanás ha tenido autoridad sobre la iglesia? ¿Se oye, hermano? La Biblia dice que amén, toda esta gente se levantará, y dice que se le dio autoridad sobre las tribus, sobre las tierras, sobre las naciones. ¿Cómo el diablo va a tener la autoridad sobre la iglesia? Su nombre sea la gloria. Que alguien me cite un texto donde la Biblia dice que la iglesia pasará por la gran tribulación. Que alguien me cite el beneficio de pasar por la gran tribulación. No por tribulaciones, sino por la tribulación o la gran tribulación. O por la ira. ¿Se oye, hermano? El rapto, ese texto, ese vocabulario rapto, es el término que se deriva de un verbo latín que fue usado para traducir del verbo griego arpazo, que es arrebatamiento, que se encuentra en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 17. Este verso en griego significa secuestrar, será raptado, repentina, será agarrado con fuerza, llevado de un lado a otro, como cuando fue Felipe arrebatado a otro lugar en Hechos capítulo 8, verso 39, o cuando el Señor fue llevado repentinamente al cielo en un momento en su ascensión, Apocalipsis capítulo 12, verso 5, cuando Cristo regrese por su iglesia, los creyentes serán arrebatados, llevados repentinamente al tercer cielo, que es el rapto pretribulacionista. La iglesia será raptada antes que empiece los 7 años de tribulación, de modo que la iglesia no pasará por la tribulación. Esta es la posición correcta según la Biblia. ¿Según la qué? La Biblia. La gente dice, no, es que por la misma Biblia se prueba tratado. Pues claro, por la misma Biblia el calvinista dice, salvo siempre salvo. Claro. El rapto tribulacionista, que la iglesia será arrebatada a la mitad de tribulación en 3 años y medio, antes que el Señor regrese a la tierra. El punto de vista que enseña la iglesia pasará por la mitad de la tribulación. Rapto preira, la iglesia será raptada aproximadamente a la mitad de la segunda mitad de la tribulación, o el primer año y medio, o 2 años antes que el Señor regrese de la tierra. Este punto de vista enseña que la iglesia pasará por 3/4 partes de la tribulación. Rapto post-tribulacionista, la iglesia será arrastrada al final del periodo de la tribulación, el momento en que la iglesia regrese a la tierra, y este punto de vista enseña que la iglesia pasará por toda la tribulación.
El problema es que cuando la iglesia entra en el periodo de tribulación, ya la iglesia está consciente. Ahora, ¿cómo yo sé que entré en el periodo de tribulación? Si la iglesia pasaría por la gran tribulación, cuando se desata el primer sello, comienza la tribulación. Ya yo sé automáticamente que son, ¿qué? 7 años. Y si sé que son 7 años, o que sé que son 3 años y medio, ya la venida de Cristo será inminente. ¿Cómo el apóstol Pablo, lo que Alfredito me escribió, cómo el apóstol Pablo dice acerca de esta bienaventurada esperanza? Por eso es que la Biblia dice que alentaos los unos a los otros con esta. ¿Por qué? Porque él sabía que venía un día de tribulación, de gran tribulación, que la iglesia no pasaría, y por eso la Biblia dice alentaos los unos a los otros con esta palabra, porque la palabra del arrebatamiento es la bienaventurada esperanza. Es una palabra que produce esperanza para la iglesia, que la iglesia sabe que se van a desatar los juicios de Dios, que eventos terribles vienen sobre la faz de la tierra, y esto produce aliento. Por eso es que las figuras y las sombras del rapto, arrebatamiento de la iglesia en el Antiguo Testamento, ¿cuál es? Como los días de ¿qué? De Noé. ¿Construyeron qué? Un arca donde el que entraba y era salvo. Como los días de Sodoma y Gomorra, de Lot. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Lot? ¿Qué pasó con Lot? Lo libraron antes del juicio. ¿Y quién miró para atrás? La esposa. ¿Y qué pasó? Se convirtió en estatua sexual, se perdió. Aleluya. Mira qué interesante. Ahora, la Biblia dice, obviamente lo queremos acortar, quizás hay una tercera parte. Ahora, ¿habrá tribulación para la iglesia? Claro, te dije que la iglesia pasa tribulaciones, son pruebas, pero no pasa la tribulación o la gran tribulación. Juan capítulo 16, verso 33 dice: el mundo tiene aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Hechos capítulo 14, verso 22 dice: confirmando los corazones de los discípulos, exhortando que permanezcan en la fe, diciendo: es necesario que atraviesen muchas tribulaciones, entremos en el reino de Dios. Pero dice tribulaciones, no dice la tribulación, dice la gran tribulación. Ni en ningún momento la Biblia dice que la iglesia pasará ira, sino que la iglesia ha sido guardada para ira. ¿Se oye? ¿Se oye, hermanito? Romanos 5:3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Los creyentes que viven, amén, aleluya. Y Pablo, ¿cómo hablaba? Yo me quedé ahí en el apóstol Pablo, que hablaba con la expectativa, y dice: y nosotros, los que vivimos, porque eso menciona que inminencia, en cualquier momento, si es a la mitad o es al final, sabemos. La Biblia dice que el día ni la hora nadie lo sabe, pero hay señales. Pero el día ni la hora nadie lo sabe. Pero si usted entra a la tribulación y dice: bueno, la iglesia pasará a la mitad de tribulación, ¿sabe el día ni la hora? Claro que sí. Al final de los 7 años, claro que sabe. A su nombre. Así de fácil. Entonces el apóstol Pablo mismo se incluía: y nosotros los que vivimos. Porque podría ser en cualquier momento la inminencia del arrebatamiento de la iglesia. A su nombre sea la gloria. Su nombre sea la gloria. Sin duda las escrituras representan el rapto de la iglesia como una esperanza consoladora y animadora. Juan 14:1. Su nombre. Juan 14:1. Que Dios nos ayude, que yo se callo allí. El diablo se enoja, hermano. Juan 14:1. Ok. Dice: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre mucha morada hay, y si no fuera así, yo no lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar a vosotros. Y si me fuere y os preparé lugar, vendré otra vez y os tomaré ¿a dónde? A mí mismo,
para que donde yo esté y vosotros, al final de lo que tiene la postura del post-tribulacionismo, que dice que le recibimos el mismo en el aire y bajamos otra vez. O sea, no hay tribunal de Cristo, no hay bodas de Cordero, no está en la cena del Señor. Se oye, hermanito. ¿Y dónde Cristo fue? ¿A dónde cuando Cristo murió y ascendió? ¿A dónde fue que ascendió? Al cielo. ¿Y dónde está la morada? En el cielo. Voy pues a preparar morada por donde yo esté, vosotros también estéis. Y dice, y os volveré a su nombre. Y os tomaré, ¿qué? Así mismo, ¿por qué? Porque es el cuerpo de Cristo. Está hablando acerca de la iglesia. Vendré otra vez y tomaré a mí mismo para que donde yo esté vosotros también estéis. Primera Tesalonicenses capítulo 4 verso 18. Mira, el que se quiera quedar, que se quede. Si tú no crees en esto, quédate. Déjame a mí irme. Deja que me vaya. Yo no tengo nada que perder. Pero yo sé que Él viene, porque lo dice la Biblia. Ahora el que tiene que perder es tú. Tú que dices que te vas a la mitad de la tribulación, que es después de la tribulación. Y si viene antes, te quedaste por incrédulo. Me le da salud al anticristo. Primera Tesalonicenses capítulo 4 verso 18. Por tanto, alentad los unos a los otros con esta palabra. ¿Por qué? Porque esto produce ¿qué? Aliento. ¿Qué produce aliento y esperanza? Tampoco queremos, hermano, que lo ignores acerca de los que duermen, porque no entristecer como los que no tienen esperanza. Porque si Cristo Jesús murió y resucitó, así también traerá con Dios Jesús los que durmieron con Él. Por lo cual os decimos estas palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con esta palabra. Su nombre. La gloriosa realidad es que esta espera es aquella que creyentes que están vivos quedarán hasta la venida del Señor, que no durmieron, o sea que no perecieron. Si la iglesia estuviera destinada a pasar por la tribulación, esta palabra sería un poco de poco consuelo. Los santos de la tribulación no tienen la alegría, la esperanza de estar vivos hasta que la venida del Señor, y estaremos extensos de la muerte física. Perseverar en Cristo en día puede significar muchas veces el martirio. Esto no significa que los santos de la tribulación estarán sin consuelo. La alentadora promesa que el Señor da a los creyentes en la tribulación es esta: bienaventurados los que mueren en el Señor, a su nombre. De modo que los santos de la tribulación no estarán sin esperanza. Sin embargo, el consuelo que el Señor le da es diferente naturaleza. En la presente, en la tribulación, Dios confrontará a aquellos que enfrentaron una muerte inminente. Ahora consuela a aquellos que esperan un Salvador inminente. No todos dormiremos, por lo cual animaos unos a otros con esta palabra. Otra cosa que está muy de moda es predicar acerca del reino ahora. Y todo el mundo habla del reino y estableciendo el reino y estableciendo el reino. Muchos, yo me atrevo a decir, del 70 al 80% son papagayos. Repiten lo que escuchen. Porque no tienen ni idea de lo que están hablando. Yo, como su predicador favorito y como es una moda, lo dicen y lo repiten, pero realmente no saben lo que quieren decir. Y hago un paréntesis, es como las iglesias de restauración. Aquí se va a cañar el wifi por lo que están en vivo. Porque la gente dice restauración, se oye lindo, ¿verdad que sí? Y la gente se cree, en el que se copió ese nombre, se cree que el primero que le puso el nombre a eso, se estaba refiriendo de restaurar las vidas. Y ese nombre viene y dio inicio porque la iglesia de restauración la pusieron con la idea de restaurar todas las cosas para establecer el reino, a fin de que cuando esté restaurado este reino, el rey venga. Pero como
la gente se oye lindo, ¿verdad que sí? Y la gente atienden a imitar mucho. Ve aquí, ¿dónde está Becky? Que saquen ese nene de ahí adentro. Gloria al nombre de Jesucristo. Mire, hermano, como la gente atienden a imitar, gloria al nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Como la gente tiende a imitar los nombres sin preguntar por qué, cómo y cuándo y dónde. Una cosa que se oiga linda, la imitan. Pero esa iglesia de restauración, el origen real, porque de esa restauración es la idea de que de restablecer el reino para que el rey venga. Y mire qué mentira, porque uno de los pocos que vieron hasta el reino milenial y la eternidad, que fue el apóstol Juan. Hay una cosa que yo escribí, algo bien interesante, porque mientras leía me impactó tremendo. Y es una realidad, y está en Apocalipsis capítulo 22, verso 17. Y mira cómo se le cae la teoría a los postmilenialistas también. Que eso enseñan que la iglesia pasará al milenio y que luego del milenio vendrá Cristo. ¿Se oye? Eso sí que están más locos. Apocalipsis capítulo 22, verso 17. Y el espíritu y la novia dicen ven, y el que oye diga qué, y el que tiene sed venga, y el que quiere tome del agua de la vida gratuitamente. Verso 20. El que da testimonio de estas cosas, ¿quién es ese que está escribiendo ahí? Juan. Dice, el que da testimonio, está hablando acerca de Jesús, dice, ciertamente vengo en qué. Amén. ¿Y cuál es la contestación de Juan? Amén. Sin ven, Señor. Le mostraron el milenio, le mostraron el reino, le mostraron la eternidad. Él no está esperando el milenio, no está esperando el reino, él está esperando al rey. Y el que da testimonio, Jesús. Y el Espíritu. Dice, ciertamente vengo en breve. ¿Cuál es la contestación? Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Ahí no dice el advenimiento del reino. Oye. Habla del rey. Muchos hablan del reino, pero no hablan del rey. Muchos hablan del reino, pero no hablan que el rey viene. Y se quedan patinando en el reino, en el reino, en el reino, en el reino. ¿Saben por qué no hablan del rey? Porque ellos han tomado la posición del rey. Han usurpado la autoridad y la gloria que le corresponde al Rey de Reyes y al Señor de Señores, Jesucristo. Eso es lo que pasa. Por eso que no le conviene. Ahora, una de las cosas bien interesantes, hermano, es el propósito de Dios para la tribulación. Muchos desconocen este propósito. Hay un propósito. El propósito de los 7 años de tribulación favorece un entendimiento pretribulacionista para el tiempo del rapto. La semana 70 de Daniel está relacionada eficazmente con el pueblo de Israel. Las 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, dice Daniel capítulo 9, verso 24. El Señor tratará de una manera especial con su pueblo escogido, de modo que estén preparados para la venida del Mesías. Jeremías capítulo 30, verso del 4 al 17. No hay motivo alguno por el cual la iglesia debe estar en la tierra durante este periodo especial de la historia judía. La iglesia necesita estar en la tierra hasta que, número 1, Romanos capítulo 11, verso 25. Romanos 11, 25. ¿Se oye, hermano? Pero no quiero, hermano, que ignoréis este misterio. Otra vez, la palabra ¿qué? Misterio. El misterio del endurecimiento de Israel. El misterio que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15, verso 51. Por eso que a las mentes carnales le hace difícil de entender esto. Que ignoréis este misterio, que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel el endurecimiento en parte hasta que haya entrado en la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. A su nombre será gloria. Eso está claro ahí. El que ignore, ignore. Su nombre será gloria.
Dios ha determinado tomar un pueblo por su nombre. Hechos 15:14. A su nombre sea la gloria. Simón ha contado como Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. ¿Y a quién visitó? A los gentiles para tomar pueblo para su nombre. A su nombre sea la gloria. Vamos a seguir leyendo. Y con esto concuerda las palabras del profeta con que escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y prepararé la ruina y volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre el cual es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. A su nombre. El propósito de la tribulación, el propósito de la gloria al nombre de Jesucristo. Repasamos un poquito otra vez lo que es la inminencia del rapto. Gloria a Dios. Y otra vez volvemos a Juan capítulo 14, verso 3. Si me fuere, pues preparar lugar a vender otra vez, os tomaré a mí mismo, para donde yo estoy, vosotros también estéis. Romanos capítulo 13, verso 11. Y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. 1 Corintios 1, 7. De manera que nada os falta ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios capítulo 11, verso 26. Decir pues, todas las veces que comiera este pan y bebiera esta copa, la muerte del Señor anunciará hasta que Él venga. Filipenses 3:20, más nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador y al Señor Jesucristo. Filipenses capítulo 4, verso 5. Vuestra gentileza se conocida en todos los hombres, el Señor está cerca. Colosenses 3:4, cuando Cristo venga a nuestra vida se manifestará, entonces vosotros seremos manifestados con Él en gloria. 1 Tesalonicenses capítulo 1, verso 10. Y espera a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien los librará de la ira venidera. 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él en la nube para recibir al Señor al aire, y así estaremos siempre con Él. Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Dios gran y Salvador Jesucristo. Y hay un sinnúmero de textos que lo que está hablando, que cuando habla de la venida de Cristo, siempre recalcan, está cerca, Él viene, está cerca, puede ser en cualquier momento. Su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Ninguno de los eventos de la tribulación sucederá antes del traslado de la iglesia. De modo, el rapto no será inminente, como estamos explicando, que si pasa dentro del periodo de la tribulación, dentro del periodo de la ira, dentro del periodo de la gran tribulación, no es inminente. A su nombre sea la gloria. Dice, nótese que también usa el pronombre nosotros en 1 Corintios capítulo 15, verso 52. Dice aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros, diga nosotros, seremos transformados. Nótese que los creyentes de la edad de la iglesia se dividen en dos grupos, los muertos que serán resucitados y los que vivimos al momento de regreso, que no dormimos, o sea, una muerte física, pero que serán transformados. Pablo creía que él sería parte de este segundo grupo, aunque ahora sabemos que él forma parte del primero. Pablo, que vivió en el primer siglo, esperaba estar entre la generación de los creyentes que no vivirán la muerte física. ¿Cuánto más podemos tener nosotros que esta bendita expectativa? Así que allí Ávila, déjenlo quieto. Muchos dicen, pero allí Ávila dice que no se iba. Pues Pablo también lo dijo. A su nombre sea la gloria. Alábalo si pueden.
Pablo lo dijo también, a su nombre sea la gloria. Como habíamos dicho ahorita, la iglesia no está esperando el reino, la iglesia está esperando al rey del reino. El que establece el reino es Jesús. Su nombre. Salvación y no ira. Primera Tesalonicenses capítulo 5 verso 9. Instruye a los creyentes de la edad de la iglesia que no ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar por medio de nuestro Señor Jesucristo. De modo, al que mira hacia el futuro debemos esperar salvación y no ira. ¿Qué esperanza hay si le estamos diciendo, pero nosotros, los que esperamos, pasaremos por la ira y seremos transformados? O mejor dicho, pero nosotros los que vivimos, pasaremos la tribulación o la gran tribulación y seremos transformados. Es que esas palabras son palabras que expresan esperanza. Las palabras del rapto expresan esperanza. A su nombre. Por eso Dios no nos ha puesto para ira, porque ¿qué esperanza hay si la iglesia va a pasar por la ira? Dígame usted. ¿Eso produce esperanza? ¿Producía esperanza si te digo que la iglesia pasará por la gran tribulación? Tu nombre sea la gloria. Ahora la gente dice, no, que Dios va a guardar la iglesia. ¿Será que nos va a meter en un monte? Porque usted está injertado en esta sociedad. Usted va a seguir trabajando. Usted va a seguir llevando a los niños a la escuela. A menos que la iglesia se le dieran instrucciones de construir una comuna. Había instrucciones específicas que si la iglesia pasa por la tribulación, habría instrucciones. Muchos pretenden comparar los tiempos de Moisés cuando sacó, ¿verdad? Moisés, ni los tiempos de la plaga de Egipto cuando en Gosén había luz y en Egipto había ¿qué? Oscuridad. Pero ¿dónde estaba Israel en Gosén? Usted está injertado en una sociedad. La ira y la gran tribulación va a ser mundial. Eso quiere decir que los cristianos, si pasan por la gran tribulación, les van a afectar, no los va a guardar. ¿Se oye? La Biblia dice que una trompeta morirá una tercera parte de la población mundial. Uno de los sellos se le dio poder para traer muerte sobre una cuarta parte de la población mundial. Un tercero más un cuarto es un poquito más de la mitad de la población mundial. Su nombre. Muerta por la ira del Cordero. ¿Cómo Cristo va a salvar la iglesia? La va a lavar con la sangre y la va a matar en la tribulación. Alguien me explique eso. Ay, que no estamos hablando de Scofield. A la hora si puedo aquí. Estamos hablando de Biblia. La ira, los creyentes no ha puesto Dios para ir. No nos ha puesto Dios para ira. Hemos sido librados de la ira venidera. Primera Tesalonicenses capítulo 1 verso 10. Primera Tesalonicenses capítulo 1 verso 10. Su nombre sea la gloria. Estamos terminando ya. Va a haber una tercera parte. A su nombre. Y esperando los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, a quien los librará de la ira venidera. Habla de una ira venidera. ¿Cuál es esa ira? La tribulación. ¿Estamos esperando a quién? Estamos esperando de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos. No estamos esperando el reino, estamos esperando al Hijo, el que resucitó. No el que cargan por ahí con un canto de yeso, un canto de palo. No el que se levantó entre los muertos.
ha sido librado de la ira, los inconversos sufrirán eternamente el lago de fuego. Y el enfoque de Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 5 dice el día del Señor. El verso 3 es un tiempo específico en el cual la ira de Dios se derramará sobre los moradores de la tierra. Este periodo de la ira describe también en Apocalipsis capítulo 6 verso 19. Y también es conocido como el tiempo de la mayor angustia y tribulación del mundo jamás conocido. En Mateo capítulo 24, verso 21, Dios nos ha puesto para ira, para enfrentar los tiempos de ira. En cambio, estamos citados para encontrarnos al Señor en el aire antes que se desencadene el furor de la ira sobre esta tierra. Esa es la bienaventurada esperanza. La salvación. La gente obteniendo la salvación en el momento que creen en Jesucristo. Dice la Biblia que Dios nos ha puesto para salvación, no para ira. Su nombre es la gloria. La remoción del agente represor. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, verso 1 y 8. Vamos a leerlo. Segunda Tesalonicenses capítulo 2 versos del 1 al 8. Pero con respecto a la vida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, los rogamos, hermanos, que no dejemos fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engaña de buena manera, porque no vendrá, sino que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios y hace pasarse por Dios. No os acordé que cuando yo estaba todavía con vosotros decía esto, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, y al fin de que su tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de iniquidad, solo que hay al presente. Solo hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran prodigio y señal y prodigio mentiroso, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Para los que qué? ¿Para los que qué? Para los que se pierden. Oh. Dios no lo ha puesto para ira, sino para salvación. Por cuanto no recibiste el amor de la verdad, ¿para hacer qué? Salvo. Por eso Dios le envió un poder engañoso para que crean en qué. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a qué. A la verdad. Sino que se complacieron en la injusticia. La Biblia dice que el misterio de la iniquidad está en acción. Su nombre. Punto y coma. ¿Sí? Solo hay quien al presente lo detiene, hasta que a su vez se ha quitado del medio, entonces se manifestará. ¿Ve? Está en acción, pero no está manifiesto. El misterio de la iniquidad es la plataforma, es el espíritu. Es lo que le está preparando camino para que el anticristo se manifieste. Ahora, iniquidad significa carencia, ¿verdad? Y significa anarquía. Todo en este mundo se está levantando en contra de ¿qué? De Dios, de los principios bíblicos, de lo que representa a Dios se está levantando. Ese es el misterio de la iniquidad. Hay una operación, ¿se oye? Tras bastidores. Entonces, cuando lo que está impidiendo que se manifieste se ha quitado, Él se va a manifestar. Ahora, ¿quién es el que impide? La iglesia llena del Espíritu. La iglesia llena. Recuérdese que la iglesia es el templo del Espíritu Santo. Es posible que Cristo se lleve ¿qué? El templo y deje el Espíritu. Ahora, ¿por qué el Espíritu Santo va a ser quitado? Pues ahí está la respuesta. Porque se le va a enviar un poder engañoso para que todo aquel para que crean en la mentira, por cuanto no quisieron creer en la verdad.
¿Y quién es el que convence de pecado, de justicia, juicio y pecado? ¿Quién es el que convence? El Espíritu Santo. En la tribulación, y en la gran tribulación específicamente, usted ve que los hombres ante los juicios levantan la mirada y maldicen a Dios, porque ahí no está operando el Espíritu Santo para arrepentimiento. Y por eso usted ve que grandes calamidades que caerán en la gran tribulación, los hombres maldecirán a Dios. Buscamos un ejemplo para leerlo rapidito, no me acuerdo ahora. Aleluya. La copa de la ira. Es como le pasó a Faraón, que mientras estaban cayendo los juicios, Dios le endureció el corazón a Faraón. No se arrepintió, sino que su corazón fue endurecido. Porque ahora es el tiempo para la salvación. Ahora, es ahora. Su nombre sea la gloria. ¿Se oye, hermanito? Me dice el versículo. Apocalipsis capítulo 16, verso 11. Vamos a ver el verso 10. Y el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino cubrió de tiniebla y moría, y mordían de dolor su lengua, y blasfemaron contra Dios del cielo por su dolor y por su úlcera, y no se arrepintieron de sus obras. Porque la iglesia va a ser quitada. La iglesia es el templo del Espíritu Santo, y juntamente el templo con el Espíritu Santo es el Espíritu Santo que va a presentar a la novia. Y claramente la Biblia dice, volvemos, recapitulamos Tesalonicenses. Segundo Tesalonicenses capítulo 2. Aleluya. Verso 10. Y con todo engaño de iniquidad, para que se pierdan, por cuanto no recibiste el amor de la verdad para ser salvo. Oye, qué lindo se oye eso, ¿verdad? El amor de la verdad. Te dijeron la verdad, pero fue movido por amor. Y ni aún así la gente quiere escuchar la verdad. La gente rechaza la verdad del evangelio. Porque ahora predicar la verdad se le llama señalar, se le llama juzgar. Se le llama no tener amor, no tener misericordia. Pero no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios le envía un poder engañoso para que crean en qué, en la mentira, a fin de que sean condenados con los que no creyeron la verdad, sino que se complacen en la injusticia. Su nombre sea la gloria. Qué tremendo, ¿verdad que sí? Y quiero terminar con este punto porque vamos a dejar para una tercera parte. El bosquejo del libro Apocalipsis, capítulo 1, se le dice las cosas que ha visto. En el capítulo 2 y 3 se le dice a Juan las cosas que son. En el Apocalipsis capítulo 4 hasta el 22 se le escribe, se le dice las cosas que han de ser después de esta. Las cosas que ha visto, la visión de Cristo, el capítulo 1. Las cosas que son, las 7 iglesias de Asia Menor. Las cosas que son, diga las que son. Las 7 condiciones de la iglesia actual. 1, 2, 3, probando. Las cosas que son, diga las que son. Éfeso, falta el primer amor. Esmirna, hay una iglesia sufriente, vaya a la ventana de 40. Pérgamo, compromiso matrimonial, la mundana. La cámara está prendida, sierva. Aleluya. El mensaje de Tiatira, la iglesia tolerante, la iglesia que tolera, y la iglesia que fornica espiritualmente, la ecuménica. ¿Se oye? Sardi, la iglesia que tiene nombre de que vive pero está muerta. Filadelfia, los que tienen poca fuerza. El remanente, los que guardan su palabra. Y lo que le dice Jehová, por cuanto guardo la palabra de paciencia, yo también te libraré de la hora de prueba que ha venido sobre el mundo entero para probar los moradores de la tierra.
Y ese es otro versículo que refuerza que la iglesia no pasará por la gran tribulación, porque en ningún momento a la iglesia se le llama moradora de la tierra. A la iglesia se le llama advenediza, ciudadana del reino de los cielos, peregrina y extranjera sobre la faz de la tierra. No somos de aquí, nuestra ciudadanía está en los cielos. Y la iglesia de la Odisea, que es la iglesia tibia, la cual va a ser vomitada de la boca de Dios. La que no es fría ni es caliente, tibia. La que, ay santo, espérate. Voy a decir algo ahí. Así que vamos a dejarlo aquí. El miércoles que viene, con el favor del Señor, continuamos con este tema. Y los que están en vivo por ahí, pues, si quieres seguir con nosotros, ¿verdad? Para aprender, para, ¿verdad? Absorber esta enseñanza, o para sufrir, porque hay gente que no cree y como quiera ven. Usted está perdiendo el tiempo. Amén, aleluya. Pues el miércoles que viene continuamos. Así que Dios me lo bendiga. Será ante Cristo, Maranata, Cristo viene en cualquier momento. A su nombre sea toda la gloria, toda la honra, toda la